Conmoción mundial tras las dos explosiones en el puerto de Beirut. Socorristas continúan la búsqueda de más de 150 personas desaparecidas, mientras que las víctimas mortales llegan a los 100 y los heridos a los 4.000. El primer ministro libanés, Hassan Diab, declaró la capital como zona de desastre. Las conclusiones preliminares de las autoridades libanesas sitúan el origen de la enorme explosión, las cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaban almacenadas en una bodega del puerto de la capital desde el año 2014. El primer ministro declaró que no estará satisfecho hasta que se encuentren a los responsables. Polarización política en Colombia tras la orden de detención domiciliaria preventiva en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, quien está siendo investigado por fraude procesal y soborno. Simpatizantes y opositores salieron a las calles de las principales ciudades para manifestarse a favor y en contra. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos esta mañana de miércoles y comenzamos este informativo con los más de 100 fallecidos, 4.000 heridos y los miles que se quedaron sin hogar debido a las potentes explosiones registradas el martes en la zona portuaria de Beirut, la capital libanesa. Esta tragedia se produce en un momento en que el Líbano está experimentando su peor crisis económica en décadas. Aurora Bayud con los detalles. En las ruinas del puerto de Beirut, los trabajadores de rescate tratan de encontrar víctimas. La capital libanesa, declarada zona de desastre, se despertó en shock este miércoles tras las dos explosiones generadas por un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas. Se parece a Japón en Hiroshima o Nagasaki. Nunca he visto esta cantidad de destrucción. No sabemos cómo salir de esto, no lo sabemos. Apenas pudimos sobrevivir antes de la explosión y ahora tenemos este desastre. Según la Cruz Roja libanesa, más de 100 personas han muerto y más de 4.000 están heridas. Los hospitales de la capital, que ya se estaban enfrentando a la pandemia de COVID-19, están saturados. El primer ministro Hassan Diab declaró un día de luto nacional este miércoles. Lo que ha pasado hoy no pasará sin que se rindan cuentas. Los responsables pagarán el precio de lo que ha pasado. Esta es una promesa a los mártires y a los heridos. Este es un compromiso nacional. Se revelarán los hechos sobre este peligroso almacén que ha estado allí desde 2014. El gobierno está señalando un cargamento de nitrato de amonio almacenado sin medidas de precaución en el puerto, según las autoridades. Esta sustancia es utilizada como fertilizante, pero también como explosivos y ya ha provocado varios accidentes industriales en el mundo. Muchos países han ofrecido asistencia al Líbano, entre ellos Francia, que enviará varias toneladas de equipo médico y un destacamento de seguridad civil. Incluso Israel ha ofrecido ayuda humanitaria y médica a su vecino libanés, con el que técnicamente sigue en guerra. Impresionante lo ocurrido en Líbano, y es que las autoridades estiman que los daños por las explosiones en Beirut abarcan casi la mitad de la ciudad. Vamos precisamente al lugar de los hechos en Beirut, donde se encuentra la periodista Sara Mosle. Sara, buen día, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Tengo que empezar preguntándole cómo amanece la capital libanesa y cómo van las investigaciones. Bueno, pues como bien habéis dicho, ha amanecido con 100 muertos y más de 4.000 heridos. Las investigaciones, todavía no hay evidencias suficientes que apunten a una hipótesis concreta, pero se barajan varias. La principal es que la explosión fue causada por el almacenamiento de más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio que estaban guardadas en las bodegas del puerto. Otra de las hipótesis que se han barajado es que en el almacén había un alijo de municiones militares. El primer ministro Hassan Diab ha lanzado una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Esta catástrofe ocurre en un momento de gran tensión en el Líbano, un país que se ha visto afectado en los últimos meses por una gran crisis económica, financiera y sanitaria. En los últimos meses, la lira libanesa, la moneda nacional, se ha depreciado más de un 80% de su valor con respecto al dólar, y los bancos libaneses han impuesto un corralito en todo el territorio. Además, los casos de coronavirus han crecido mucho en las últimas semanas hasta alcanzar los 5.062 infectados. Por otro lado, la explosión se ha producido justo 3 días antes de que se produjera un veredicto
por un tribunal dependiente de la ONU sobre el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, que murió en un atentado en la capital en 2005. Ahora, Sara, ¿cuál es la situación de los heridos? Bueno, hay 4.000 heridos, hay más de 100 personas desaparecidas y los equipos de rescate continúan buscando a personas entre los escombros. La Cruz Roja libanesa ha hecho un llamamiento para que la gente del país pueda acudir a donar sangre y los hospitales están colapsados. Sara, gracias por la información. Buen día. El panorama político colombiano se agita y divide a la población en plena pandemia luego de conocerse la orden de detención domiciliaria en contra del expresidente Álvaro Uribe y actualmente senador. El exmandatario es investigado por fraude procesal y soborno. Las acusaciones se remontan a 2012, cuando el exmandatario demandó al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, cuando el legislador preparaba un caso contra Uribe por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. La demanda de Uribe contra Cepeda se volvió en su contra luego de que un magistrado abrió un nuevo expediente contra el exgobernante al acusarlo de ser quien supuestamente estaría involucrado en sobornos de testigos. Sobre el tema conversamos con Néstor Rosaní, analista político, que nos explica qué tan difícil será para la Corte Suprema de Justicia este caso en un país polarizado entre quienes apoyan al expresidente y quienes no. Esto fue lo que nos dijo. La detención del expresidente Uribe se puede ver desde 3 variables de análisis. Primero, se está dando en un marco institucional, la Corte Suprema de Justicia es quien adelanta la actuación, hay un debido proceso en curso y la Corte pudo reunir un paquete probatorio muy importante, más de 2.500 folios, videos, audios, testimonios, todo este paquete la llevó a tomar la decisión del día de hoy. Lo segundo, la detención del expresidente Uribe no tiene por qué incendiar al país. Hemos visto casos de presidentes en Perú, el expresidente Lula en Brasil o el mismo Alberto Fujimori en Perú, que han sido procesados, condenados y pagan sus penas privativas de la libertad, pero los países y las instituciones han seguido adelante. No importa el caudillo de turno, los estados tienen que seguir. Y lo tercero, sin lugar a dudas es una situación muy compleja para la Corte Suprema de Justicia porque tiene una presión desde las dos fuerzas de poder. Por un lado, el partido de gobierno en este momento está pidiendo convocar una Asamblea Nacional Constituyente y por el otro lado la oposición está pidiendo una serie de garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda seguir avanzando y tome una decisión en derecho. Sin lugar a dudas es un escenario muy complejo en un país polarizado y en medio de una pandemia como la del COVID-19 que hunde al país en medio de temas de pobreza, de desigualdad y con un sistema hospitalario bastante débil. Entonces estamos viviendo uno de los escenarios políticos más complejos en medio de la peor pandemia mundial. ¿Quién es Álvaro Uribe y por qué genera tantas divisiones? Veamos el informe. Álvaro Uribe es uno de los hombres más poderosos y polémicos de Colombia. Sus 2 mandatos presidenciales entre 2002 y 2010 se destacaron por su lucha contra la guerrilla de las FARC y el aumento de la seguridad. Pero también hubo mantos de duda. 5 políticos, incluyendo 3 funcionarios de su gobierno, terminaron en la cárcel por dádivas a cambio de votos para cambiar la Constitución y permitir su reelección en 2006, la primera en la historia reciente del país. Sin embargo, su poder político se mantuvo. En 2010, su entonces sucesor Juan Manuel Santos ganó la presidencia. Ahora es un trago amargo para Uribe, pues Santos se alejó de él para liderar el proceso de paz con las FARC. Mientras tanto, el expresidente siguió enfrentando casi un centenar de investigaciones en su contra, sin tener ninguna condena. Aunque casi una decena de sus aliados políticos han ido a la cárcel por cargos que van desde narcotráfico y alianzas con los paramilitares, que son grupos armados de ultraderecha, hasta interceptaciones ilegales. Si alguien de mi gobierno, alguien cercano a mí, hubiera violado la ley para hacerle un seguimiento a estos señores, yo no dudaría en pedir perdón. Pero su poder político y gran popularidad se mantuvieron. En 2014, Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser senador, y con su silla y el partido político que dirige, encabezó la oposición al proceso de paz de Santos con las FARC, especialmente en contra de la refrendación popular del acuerdo. Aprobar el ilegítimo plebiscito equivale a aceptar la impunidad total. Tan solo 2 años después del plebiscito, el partido de Uribe volvió al poder de la mano del hoy presidente Iván Duque, y Uribe fue reelegido como congresista. Su reciente orden de prisión domiciliaria divide al país entre quienes festejan la decisión y quienes creen que es injusto ver al poderoso político retenido, mientras exguerrilleros están en el Congreso. Hasta aquí el informativo. Buen día.